Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Nos encontramos justamente para hablar de la historia de esta semana, de la historia de Cuarto B. Hoy vamos a hablar sobre la cuestión de la capital del Estado. Más allá de que en 1853 ya se había sancionado una ley, hubo reformas. Por ejemplo, para 1880 existían dos poderes en pugna, más allá que el Estado se había impuesto sobre el resto de las provincias de la Argentina, tenía otra disputa con la provincia de Buenos Aires. Uno de los factores que contribuía a esta disputa tiene que ver con el lugar donde tendría la sede el gobierno nacional y se encontraba dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires, lo que hoy nosotros conocemos como Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese espacio territorial que tiene un intendente y que cuenta como una provincia más de la Argentina, en ese momento era un territorio de la provincia de Buenos Aires. Por eso había una disputa entre Buenos Aires, provincia, y el Estado Nacional, ¿no? Entonces había una tensión permanente entre el gobierno nacional y los porteños. El punto de la discusión era declarar la ciudad de Buenos Aires como parte del territorio nacional, obviamente por una cuestión de conveniencia, ¿no? Declarada por una cuestión federal, para que haya federalismo, para que haya división, que cada provincia tenga su fortaleza, ¿no? Sus normas. Ahora bien, durante julio de 1880 sucedieron un montón de negociaciones muy tensas, muy difíciles de no pelearse, ¿no? En las que participaron, además de políticos destacados de la época, también hubo diplomáticos extranjeros tratando de solucionar esta cuestión pacíficamente. Así que se ensayaron distintos arreglos de los cuales no se llegaba a un arreglo lógico o pacífico para todos. Pero los conflictos, lejos de solucionarse, derivaron en un conflicto armado justamente entre las fuerzas nacionales y las guardias provinciales, donde intervinieron más o menos 2.000 soldados o 2.000 empleados de las fuerzas públicas. La sede del gobierno nacional se trasladó durante este tiempo de la Casa Rosada al barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, o lo que hoy conocemos con la ciudad de Buenos Aires. Finalmente triunfaron las fuerzas del Estado Nacional sobre las provinciales. Y el 21 de septiembre de 1880, el Congreso Nacional sanciona una ley que declara al municipio de Buenos Aires capital de la República. Entonces, en noviembre, la legislatura de la provincia aceptó ceder al Estado Nacional ese pedacito de territorio. Es decir, a partir de ese momento ese territorio no era más de la provincia de Buenos Aires, sino que era un territorio estatal, declarado como Ciudad Autónoma de Buenos Aires más adelante. Cuando Roca asume su presidencia en 1880, en octubre la cuestión de la capital parecía ya una situación saldada. De esta forma, los ingresos de la aduana, del puerto, de la ciudad, serían percibidos por la nación. Ahí estaba el eje de la pelea. El que dominase ese territorio se quedaba con los impuestos del puerto. La provincia de Buenos Aires pujó para quedarse con esos impuestos, terminó ganando el Estado Nacional. Bien, la política quedó en manos en ese momento de la élite, de un grupo social adinerado, de la clase alta, que consideraban que eran los que debían encargarse de las decisiones políticas del país. Entonces, entre 1880 y 1916 se plasmó un modelo de país que era compartido por los hombres que en ese momento estaban gobernando, que bueno, eran parte de esta élite, ¿no? Que ocupaban los lugares más importantes de la vida política, económica, social y cultural, y sostenían que la Argentina debía insertarse en la economía internacional, defendiendo una modalidad de gobierno que restringía la idea de democracia que conocemos hoy, en tanto que creían que la política y lo electoral debía quedar en manos de un sector reducido de la sociedad, en verdad reducido a ellos, ¿no? Bien, el politólogo Natalio Botana propuso definir esta etapa de la historia argentina como un orden conservador, como un momento conservador de la historia, definición que permite comprender ciertas tensiones que caracterizan esos años. Botana, leo,
dice, un cambio de características espectaculares en la economía, la población y la cultura conmovió a la sociedad argentina. Los grupos dirigentes escépticos y conservadores en el campo político fueron liberales y progresistas ante la sociedad que se ponía en movimiento. A todo esto, José Luis Romero, que es un historiador, decía sobre las ideas de la élite que había que transformar el país, pero de arriba para abajo, sin tolerar que el alud inmigratorio arrasara el poder de las manos patricias. Dense cuenta que estas ideas tienen que ver con mantener un status quo, con que quede todo igual. Es una idea de los conservadores, de conservar todo igual. Su idea, la idea de Romero, desde entonces fue separar lo político de lo económico, acentuando en lo económico el espíritu renovador, en tanto se contenía en la política todo intento de evolución. ¿Ok? La política se iba a encargar de todo. Entonces, la élite gobernante estableció mecanismos de traspaso de poder político, es decir, quién se iba quedando con el poder a medida que un mandato de un gobierno terminaba, que le permitían llevar a cabo un proyecto de país determinado. Había alianzas fundadas en los intereses compartidos y refrendados en muchos casos mediante matrimonios. Es decir, chicos, los gobiernos se los quedaban las familias. Si yo era gobernador y tenía una hija, esa hija yo iba a querer que se case con, por ejemplo, el futuro gobernador o el hijo del futuro gobernador, para que en algún momento ese hijo de ese futuro gobernador también lo pudiera suceder a él. Y yo quedara enganchado con esa situación y mi hija también quedara en una posición económica buena siendo la esposa del gobernador. Se generaron un montón de alianzas, matrimonios, arreglos familiares, en tanto los principales beneficiarios de las actividades económicas desarrolladas eran ellos mismos, la élite. Definieron también las pautas de vida en las que los ámbitos públicos y privados que los distinguían del resto de la sociedad. Es decir, la élite definía el rumbo de la política argentina, definía las cuestiones sociales, quién mandaba, quién no mandaba, quién se quedaba en el poder, toda la cuestión política, definía las cuestiones culturales, cómo debía ser la Argentina en lo cultural y hacia dónde ir. Bien, hasta acá toda la cuestión de la política conservadora de 1880, como también la pelea que les contaba sobre la disputa de dónde poner la ciudad autónoma de Buenos Aires, dónde definir el territorio que iba a ir la Casa Rosada y esa disputa con la provincia de Buenos Aires. Bien, les voy a dejar una actividad, les mando un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene. Chau.